de la reconciliación. Un ministerio es como entregarle una función a determinada cantidad de personas. En este caso, Dios, para poder encomendarnos a nosotros el evangelio de la vida eterna, que es el evangelio de Cristo el resucitado, Él no podía recomendarnos a nosotros este evangelio para reconciliar a la gente con Él. No podía darnos el evangelio a nosotros y el pecado encima, los obstáculos encima. Entonces Dios, que es sabio, llegó Lucía. Dios que es sabio, entonces hace lo siguiente: quitó el pecado. Y al quitar el pecado, entonces nos dice ahora, ya está todo limpio. Ya está todo expedito para que ustedes puedan sembrar de aquí en adelante la palabra. Ya el pecado fue quitado, recogido y traído a la cruz del Calvario. Ya no hay obstáculo. ¿Con qué fin y cuál era el propósito de él? La palabra reconciliar del griego tiene dos palabras. En el griego tiene dos palabras. Y las dos palabras son similares, pero hay una que tiene que funcionar. La primera es la palabra del griego que quiere decir, oído, catalaje, con cada kilo, catalaje, que quiere decir, o la relaciona primeramente con un intercambio. Y esto trae como consecuencia una reconciliación. Reconciliación. Quiere decir un cambio en las personas. Y está la segunda palabra, que quiere decir catalexo. Y la palabra catalexo quiere decir cambiar definitivamente. El apóstol Pablo, como es el perito arquitecto de la gracia, en 2 Corintios dice, capítulo 5, versículo 16 al 21. Capítulo 5, versículo 16 al 21. No te olvides, el domingo vamos a hablar de cómo operó el diablo ilegalmente en la tierra. Y Dios, si Dios bajara a la tierra, sería ilegal, sería un fantasma. No te olvides eso. Él tuvo que legalmente coger un cuerpo. Y vamos a ver todo eso. Y no te va a quedar así, porque la gente está a la expectativa de la muerte. Y él dice que a los que estamos en él, ni la muerte, ni las enfermedades, así las tengamos, pueden quitarnos la vida. Que es una garantía tremenda. Entonces, el domingo, eso va a ser tremendo. Tremendo te digo, para que traigas tu libreta. A los que nos están escuchando también en el internet, también que traigan, se sienten con libreta en mano y puedan escribir. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 dice, en el nombre de Jesucristo el Señor, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso fue que el pecado fue quitado. Creo que llegó David, que meta la moto acá, no la deje afuera. Por eso fue que quitó el pecado. Y uno tiene que aprender a leer la escritura.
Porque cuando uno aprende a leer es lo que a uno le da vida. Entonces dice bien claro ahí, si Él no quita el pecado, escúcheme, que voy despacio, no tengo afán, no tengo carrera. Si Él no quita el pecado y nos encomienda a nosotros la reconciliación con Él, nos sentaríamos a decirle a la gente, es que el pecado, es que esto, es que aquí, es que allá, que mire que usted esto y esto. Y Él dice que quitó el pecado de una vez, eternamente y para siempre. Y el apóstol Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Quiere decir que a la gente no hay que tomarle el pecado, en cuenta el pecado, ni estarle señalando que el pecado ni el pecado. Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, que fue Jesús. Porque Cristo se movió en el tiempo de Jesús, fue en el cuerpo de Jesús. Cristo es la unción. Cristo es el Espíritu. Cristo es Dios. Cristo es la palabra. Entonces, ella operó mientras Jesús estaba ahí. Cuando ella operó, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Liberar a todos los que estaban, ¿qué? Cautivos. ¿Por qué? Por el pecado. Sanó al enfermo, devolvió la vista a los ciegos, los mudos hablaron, los mancos se levantaron, todos los paralíticos caminaron, gritaron, porque era la unción, era Dios mismo operando a Jesús. Entonces Pablo, que es el perito arquitecto, dice, de manera que a nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Más tonto y más, perdónenme la expresión, pendejo el que sigue invocando Jesús, Jesús, Jesús. Jesús es el lechero, el carpintero. Jesús es el que arregla estufas ahí. Porque ni siquiera es Jesús de Nazaret, y no Jesús, Jesús, Jesús. Entonces dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, en la unción del ungido, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué es lo viejo? Está eligiendo a la gente pecadora, condenándolos, señalándolos y criticándolos. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Entonces ahora, ¿cómo hay que ver a la gente? Perfecta, completa. Porque esa es la justicia de Dios, no la del hombre. ¿Cómo te ve Dios a ti? Perfecto, ¿verdad? Completo, reinando en vida, restaurando el sacerdocio, siempre arriba, nunca abajo, poseyéndolo todo aunque no tengas nada. Naciste para vencer, estás completo en Él, no te falta nada. Él sale en tu defensa, Él te dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, yo soy tu pastor y nada te faltará. Todo lo he puesto bajo el poder de tu presencia. Dios nos ve a nosotros perfectos. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a ver a la gente ahora pecadora? Por eso está la palabra del griego catalazo, que quiere decir, ya esto es un intercambio, ya aquí es una nueva creación. Aquí no hay que voltear a mirar atrás, lo que está atrás, envejecido está. Dice el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Que Dios estaba en dónde? ¿Cristo qué es? ¿La unción qué es? La palabra, el Espíritu. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Él no dijo a Perengel y a Perejil, aquí a Perencejo y a Sutanejo. No, Él no dijo eso. Al mundo, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus. ¿Y qué más? Y nos encargó a nosotros la palabra de la
¿Y qué es lo que tenemos que nosotros que hacer? ¿Dar a conocer a quién? A Cristo crucificado. Que con ese cuerpo, con esa ofrenda, Dios ve perfecto al ser humano. Así como te ve a ti, me ve a mí. Y así como te ve a ti y me ve a mí, ve a los demás. Lo que hay que es reconciliarlos. ¿Cómo los reconciliamos? Ministrándole los beneficios de lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario a través de Jesús. Dice el 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? ¿Y qué es la justicia de Dios? Que yo te salude, que más bendecido, así tú no te congregues, pero Él es un bendecido. ¿Por qué? Porque Dios le dio la vida, le dio el privilegio de conocer los cielos, de ver la tierra, de ver a su familia, de caminar en salud, de hacer lo que Él haga, para que en el día que Él necesite de Dios se pueda reconciliar. Entonces Dios nos manda a nosotros en toda parte como embajadores a presentar los beneficios de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el ministerio de la reconciliación. Que yo tenga osadía de que yo pueda llegar a un hogar y que pueda decir, este hogar está bendecido. Que la gente preste atención lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Esa es la reconciliación, diciéndole a la gente verdaderamente lo que Él es. Entonces vamos a tomar ahora versículo por versículo para entenderlo mejor. No te olvides que el domingo voy a hablarte del peor enemigo que tiene el ser humano. ¿Cuál es el peor enemigo? El diablo. No es el diablo. Porque si te digo la palabra, entonces ya no es misterio. Y te voy a mostrar por la palabra cómo el diablo operó ilegalmente en la tierra. Por eso tuvo que conseguir un cuerpo en serpiente para poder funcionar. Y funcionó en diferentes maneras. Y también te voy a presentar cómo Dios legalmente, porque si Él baja en espíritu a la tierra es un fantasma y vive ilegalmente. Él no necesita, Él no puede, porque la obra que tenemos nosotros que hacer aquí, Él no la puede hacer. Él la hará por medio de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a coger el versículo 16, pero antes de ir al versículo 16 vamos a Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. Quitó el pecado, la palabra catalazo. Y Él hizo un intercambio, puso a su Hijo en la cruz del Calvario para darle vida a la humanidad. Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno. Quiere decir que el derecho que tiene la mujer, que el derecho que tiene el hombre lo tiene la mujer. Que ya aquí Dios no ve ni faldas ni pantalones. Porque todos somos ¿qué? Espíritu metidos en un cuerpo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Que Él le plació ponerle el cuerpo a Leida. ¿Ah? Y a Rubén, que ya va para 2 metros ahí. ¿Ah? Ya que el hombre en Buenaventura ya no. Es gringo a la vista. Entonces, oído, el cuerpo que Él quiso, le colocó. Pero al mirarnos nos ve espíritu. Uno en Cristo. Sea que la protección de la mujer, que la protección que el hombre golpea, métase a Cristo y Cristo pelea por usted. Que eso es lo que yo el domingo, casi se me revienta la cabeza el lunes, dándole gracias yo a Él ahí, estudiando y estudiando ayer, cuando él me decía, a través de la palabra me decía, que si la gente entendiera verdaderamente dónde está la vida, para disfrutarla, todo el mundo correría a Él.
Y me decía que él había puesto el ángel delante de cada persona, delante de cada hijo, para que el ángel, que es la unción, que es la palabra, que es el poder de él, lo lleve a la tierra prometida. A la tierra que le juró, ¿a quién? A Abraham. Entonces dice que aquí ya no hay judío ni griego. Ya todos somos uno. ¿Verdad que sí? Todos en Cristo somos uno. Ahora, la manifestación de Él en la tierra va a ser a través de cada uno de nosotros. No ha sido fácil hacerle entender a la gente que el sufrimiento lo llevó Él en la cruz del Calvario, que la pobreza se la llevó Él en la cruz del Calvario, que la enfermedad se la llevó en la cruz del Calvario, que en la cruz del Calvario, ahí en ese cuerpo se llevó toda tristeza, todo dolor, que llevó el peligro, que se llevó toda la sentencia que había sobre las personas que, oído, estaban fuera sin amparo de Él. Entonces, ¿qué es lo que Él hace ahora? Escoger en cada nación, en cada pueblo, gente con devoción que fue predestinada para funcionar en Cristo. Que la persona pueda llegar a donde llegue y a la gente no la vea como la gente natural la ve, sino que ella llegue con una palabra ¿qué? De reconciliación. Así fumen marihuana, así maten, así roben, así hagan lo que hagan, así la mujer ella trabaja en las noches, en la vida alegre. Dice que Él quitó el pecado para que nosotros podamos ver a esa mujer que no tiene conocimiento de la vida, oído, como Él la ve. Porque mira la mujer que tenía 5 maridos cuando fue a pedirle ayuda, que le iban a apedrear. ¿Qué dijo Él? Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Ya tenía 5 maridos, iba a pasar y estaba gallinaceando a Jesús. Pero me discernió el espíritu de él y salió y se fue. No le tomé en cuenta el pecado. Eso es lo que hay que ver a la persona. Que ya somos uno en Cristo. Que el ministerio de la reconciliación es atraer a la familia. Que es que este hijo muy rebelde, que es que aquí, allá. Oye, él es creado a imagen y semejanza de Cristo. Que es que esta hija, que tal cosa, que se arranca el pelo, que yo no sé qué, que chupa los dedos. Ella es creación de Dios. Que es que a ese hijo le dicen chocolate en la calle. No, usted, ese es su hijo. Véalo perfecto, completo. Y así como usted lo ve y como lo pronuncia, así su hijo va siendo transformado, porque la palabra tiene que poder. ¿Aló? Él dice bien claro ahí, ya no hay judíos ni griegos. Quiere decir que ya todos en Cristo somos uno. No hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice el versículo 17 donde empezamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 1:20. Voy a ir rapidito para poder entrar en el tema. Estoy presentando la introducción. Romanos 1:20. Quitó el pecado. No se te vaya a quitar de ahí. Quitó para que nosotros pudiéramos llevar el mensaje de la reconciliación. Dice el versículo 20. En Gálatas 3:28 dice bien claro que ya no hay judíos ni griegos. Y ahora Pablo en Romanos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Varias cositas aquí. Las cosas invisibles es lo que nosotros nos enseñaron y a eso nos atinamos, que nosotros no vemos lo de nosotros, pero que existe en el mundo espiritual. El mundo terrenal tiene que ver para poder creer.
Nosotros no vemos nada, pero creemos. La deidad, dice bien claro ahí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Primero el poder es la palabra. Por eso Pablo en el versículo de Romanos 1:17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para destrucción de todo lo que se venga. Y ahora, deidad, quiere decir que su divinidad, la presencia, quiere decir que papá le dijo así, en Cristo pongo todo, en Cristo está Jehová, en Cristo está Jesús, en Cristo está el Espíritu, en Cristo está la palabra y en Cristo está todo poder, toda la deidad de Dios. Entonces yo no necesito decir Jehová, Jehová, porque cuando yo leo Jehová aquí, leo como que si yo fuera un hebreo, que la palabra Jehová, el hebreo, como no era digno de llamar a Dios, Dios Elohim, rebuscó, sacó un nombre de Yahvé y lo puso Jehová. Y de esa manera lo invocan a Él, a través del nombre. Porque Dios Elohim es dueño, Señor absoluto de ¿qué? De todo. Dios a Él mismo, ahí mismo en Génesis, dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él precisamente espíritu. Porque Dios Elohim es espíritu. Dios Elohim, espíritu, dueño absoluto de todo el universo. ¿Para qué nos creó a nosotros espíritu? Para señorear, para dominar sobre toda la creación. Y nos metió en un cuerpo. El problema fue cuando nos pusieron la razón, que fue el alma, que es la mente. Del hebreo, la mente, el alma de hebreo quiere decir nefek. Del griego quiere decir suchet. Suchet es la palabra estuche. ¿Cómo decir? Para hacerlo más sencillo. Cuando tú vas a comprar un computador, te venden el computador y te venden el aparato ese donde va el disco duro. ¿Cierto que sí? La CPU. Ahí va el disco duro. Pero el disco duro va limpio. ¿O no? ¿O viene ya lleno? Te lo entregan limpio. Entonces tú tienes que buscar los programas que vas a hacer para que funcione el computador conforme a la cantidad de programas que tú le metes. Le metes uno, le metes otro, le metes... Así fue cuando naciste tú. Dios le da a un niño o una niña, a una pareja. Y la mente es el disco duro de ella. Y viene limpia. Pero a medida en que ella va creciendo, ella va viendo a mamá y a papá. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los hermanos, los tíos, los abuelos? Y a medida en que ella va adquiriendo, va llenando su ¿qué? Su disco duro. ¿Para qué? Poder subsistir en la tierra de la misma manera que los demás mortales. Entonces Dios nos hace a nosotros, nos crea a imagen y semejanza del Espíritu. Perdimos el señorío. ¿Por qué lo perdimos? Porque nos llenaron la mente de una cantidad de actitudes naturales, de las que vimos en la familia, de las que vemos por fuera y de las que aprendemos. Y de eso aprendemos ¿a qué? A subsistir, a vivir. Por eso nos llaman terrícolas, porque bajamos la mirada o quitaron la esencia de la vida en el espíritu y nos volvieron terrícolas. Y Dios nos pone este cuerpo precisamente era para vivir aquí en la tierra, pero en el interior, ¿qué es lo que le interesa a Él? Tener a esa persona ahí, para que la persona a medida en que vaya creciendo, en el momento que escuche la palabra, vuelva al principio de Él. ¿Hacer qué? Espíritu. Dios Elohim, dueño, Señor absoluto, ¿de qué? De todo. Deidad, divinidad, poder. La deidad que Dios le entregó toda su divinidad, toda su deidad a su Hijo. Y su Hijo nos la entregó a nosotros.
Porque viene Él y se mete en el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Y por qué nos señoreamos? Porque todavía queremos funcionar con el disco duro viejo. No queremos renovarlo. Entonces por eso las cosas nos salen mal. Sabiendo que tenemos un maestro, que es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros? Que corramos la carrera con conocimiento y con paciencia. Que cuando oigamos la voz de Dios, corramos a hacerla. Por eso Él dice bien claro ahí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que tú ves fue hecho de lo que no se ve. ¿O cómo tú vas a decir que tú estabas viendo, cuando estabas en el cuchi cuchi, estabas viendo a tu hijo o a tu hija? Que se fue a la suerte, sea hombre o sea mujer. Ahora porque la ciencia ha avanzado y ya uno a los 8 meses ya puede ver si es varón o es mujer. Ya la ciencia ha avanzado, pero anteriormente era el dado. ¿Verdad? Pero Dios le dio a él su deidad. Entonces yo no necesito decir Jesús, Jesús, Jesús. Tampoco Jehová, Jehová. Tú no eres hebreo. Jesús, Jesús, Jesús. Tampoco tú, porque él tiene un apellido o tenía un sobrenombre que le decían Jesús de Nazaret. ¿Y sabe qué quiere decir Nazaret? Que era peor, que era un barrio peor que el barrio aquí en la Trinidad. Ahí nació Jesús. Jesús de Nazaret. Era un barrio peor que el chino. Por eso nadie en ese tiempo creía que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Como por ejemplo tú o yo, que nacimos en cualquier barrio aquí en Tuluá. Y los que nos rodean nos conocieron. ¿Cómo ese no era el zapatero? Y ahora va a ser pastor, es lo mismo. ¿Cómo? Si yo conocía ya lavando ropa y ahora es pastora. Es lo mismo. Porque desafortunadamente de esa manera la humanidad desestima lo que Dios aprecia. Tiene que funcionar la persona, tiene que cambiar de sitio, porque habrá otra gente que lo escuche. Porque como recibió la autoridad, recibió el poder, recibió el señorío, entonces ahora tiene que, en otra parte le van a decir pastor, pastora. En la tierra no. El profeta nunca tiene honra en su propia tierra. Por eso Jesús tuvo que dejar a Nazaret y a todo el mundo. Entonces tú no puedes invocar a Jesús, 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 Jesús. Jehová, al fin ¿qué es? Jehová Jireh, Jehová Salón, Jehová Senicún o Jesús, Jesús, Jesús. Entonces él viene y encierra el nombre. Jesucristo. Muere Jesús para que resucite Cristo. Jesucristo, un Salvador enviado. Entonces él recibe toda la divinidad, todo poder y todo señorío. Ahora, Cristo está en ti. ¿Verdad que sí? Entonces todo lo que le dieron a él, ¿a dónde está ahora? En mí. Poder, divinidad y deidad. Y señorío. ¿Por qué no señoreamos? Porque queremos funcionar con la mente vieja en algo nuevo. Cuando la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y ahora todas tienen que ser hechas ¿qué? Para ir a ministrar. No, porque yo que lo voy a ministrar a Julana de tal con esa cabeza como la anda. Mire, no, es que usted viera que no, yo le he visto chupar. Oye, una palabra de aliento, de vida, transformará a la familia, a cualquiera que sea. Entonces eso es lo que él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya hay que ver a la gente perfecta, porque la gente que actúa mal, ella misma, lo que siembra, eso lo cosecha. Entonces dice en el versículo 18 de Corintios, dice que él nos reconcilió
consigo mismo por medio de Jesucristo. Aquí Pablo emplea algo que nosotros tenemos que aprender. En el libro de Mateo, Pablo trae lo que dijo Jesús ahí en el tiempo de él, de su vida. Escúchame, cuando tú digas Jesucristo, tú estás diciendo Jehová Jireh, Jehová Salón. Estás diciendo Jesús y estás diciendo la unción, Cristo y la palabra. Ahí está encerrado toda la deidad y toda divinidad. Tú no necesitas de, pastor, entonces nosotros somos Jesús solos. No, Señor, nosotros somos cristianos. Jesús solo es que los que están allá con el coco solo. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Nosotros somos Jesucristo, del que resucitó entre los muertos. No tendría razón de bañarnos en la sangre del Cordero todas las mañanas para poderle servir a un Dios que vivo. Jesús es el muerto, el que quedó en la cruz del Calvario. Ahí en Mateo capítulo 5. Mateo 5. El día miércoles lo que hacemos aquí es enseñar doctrina. Y el día domingo te damos el mensaje hora y media para que te deleites y te goces ahí. Mateo 5, 24 dice: ¿ya lo tienes? Deja allí tu ofrenda delante del altar. A nosotros nos dijeron que esto era un altar, que la tarima era un altar. Y es una mentira. ¿Esto qué es? ¿Una tarima? ¿O una plataforma? El altar es otra cosa. Y ahora te digo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es la manera de que la persona pueda sembrar y pelechar? Usted no va a ir tal vez a Cali o a Medellín o a Pereira o en cualquier parte a buscar a la persona que la ofendió un día y usted todavía la recuerda. El altar es Cristo metido en usted. Usted es el altar de Dios. Y en su mente usted esté en paz con todo el mundo. Y siembre. Y su ofrenda no será como la de Caín, será como la de Abel. Porque hubo una actitud de ¿qué? De sensibilidad a la voz de Dios. Se reconcilió, aunque no es la persona. Paso por alto la ofensa. Porque cuando uno lleva 10, 15, 20 años con un problema metido, uno vive atado al problema o a la persona que le cometió el problema. Cuando uno perdona, desata a la persona y se desata uno del problema. Y eso es lo que le está diciendo. Entonces Pablo trae ese conocimiento a las cartas de él para poder que nosotros hagamos un intercambio. Que al que tengamos que perdonar, lo perdonemos. Somos el altar de Dios. Somos el santuario de Él. Somos el lugar santísimo donde Él opera. Donde opera la chequina de Él, que es el Espíritu. Donde opera Dios, que es el Ollón. Somos la creación de Él. Somos la imagen en la tierra. Entonces tenemos que ir muriendo a lo que nos impide crecer y ver a la gente conforme a la voluntad de Dios. Si Dios a nosotros nos ve perfectos, nosotros también miremos a la gente perfecta. Que la persona que te ofenda, tranquila, pasa por alto la ofensa, que eso no te vaya a hacer bajar de crecer en la unción. Cuando uno amarra y amarra y amarra y amarra todo lo que uno haga, sin haber legalizado, sin haber hecho el paz, sin haber limpiado la conciencia, el consciente, el subconsciente, mi otro yo, oye, sin haber limpiado eso, esto no funciona. Esto no puede funcionar.
Y por eso es que Él dice que nos reconcilió consigo mismo. Y si tú miras desde el tiempo en que tienes uso de razón, todo lo que has vivido y todo lo que has hecho, yo creo que eres redo de muerte. Pero Él dijo, si en mi creación, si los hice a imagen y semejanza mía, los metí dentro de ese cuerpo, ¿cómo yo voy a destruir mi creación? Entonces yo necesito enviar más bien a mi hijo, me voy a enviar yo en mi hijo. Voy a morir en la cruz, pero voy a reconciliar mi creación. Que ellos regresen, que ellos sepan que yo toda la vida he sido un Dios de ¿qué? De amor sólido, para que ellos hagan lo mismo con los demás. Reconciliarlos. Verlos ¿qué? Perfectos, completos. Jesús lo dijo. Y lo dijo de otra manera, y Pablo lo trae para que cuando nosotros leyéramos las cartas, viéramos a la luz de la palabra lo que dice su creador. Versículo 19 de Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Fíjate que esto es lo que a mí me duele cuando yo salgo a hacer mis vueltas y salgo al centro, me llevo mis tratados y llevo el pergamino y lo siembro. Pero me duele, ¿sabes de qué? De ver tanta gente que yo he conocido aquí religiosamente. Y en vez de esa gente mejorar, empeora. En vez de ir para adelante, va para atrás. Y yo no mirarlos y le digo, Señor, tu sangre tiene poder. Controla mi vida, porque a mí me da tristeza de que haya gente más joven que mi persona, verlos tan viejos y muertos en el espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que cuando ellos van a orar, que oran mal, porque esa es la oración que ellos reciben. Cuando uno está en el Evangelio de Ley, la oración que uno recibe es: Señor, ayúdame, Señor, mira este problema, Señor, mira este conflicto, Señor. Bueno, tú das y tú quitas. No, cuando Él te da, Él no te va a quitar nada. Eso es un decir. Por ejemplo, como Ana. Ana dijo, Dios dio y Dios quitó. Eso lo dijo Ana. Jo dijo, es que Él mata y resucita. Lo dijo Jo, pero Dios no. Porque Dios vino a darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. ¿Aló? Entonces, mira, cuando toda esta gente va a orar allá y se tira al piso, eso no es humillarse. Humillarse es decirle a Él, papi, he luchado tanto ya con esta situación que no puedo, te la entrego a ti en tus manos. Cuando tú la entregas a las manos a Él, entonces Él dice, wow, ahora yo puedo, porque para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Ahora, si la gente supiera declarar, en vez de estar llorando allá, lo que hace llorar a la persona es el sentimiento, la impotencia de no poder funcionar conforme verdaderamente a la palabra. ¿Por qué? Porque está muerta en el espíritu. Es cuando una persona va allá a orar y empieza a mover el moño y todo eso, y, oye, eso es ridículo, porque lo único que Dios escucha es la palabra. Es cuando uno tiene acción de gracia. Uno no le va a decir a Él, Señor, dame. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el libro de Juan 3:35 dice que ya Jesús no tiene nada en las manos. Ya Cristo no tiene nada en las manos. Dios tampoco tiene nada en las manos, todo se lo entregó a su Hijo. Todo se lo entregó a su Hijo. Y si su Hijo está en ti, está en mí, entonces ¿dónde están todas las cosas? Eso es lo que no entiende
lastimosamente la gente religiosa, que ya todas las cosas están en mí. El problema es que yo crea. Como tengo ese disco duro viejo que todavía funciona y todavía se oye todo rayado y rayado y rayado, y no puedo funcionar base a lo que Él ya hizo por mí, tengo que estar llorando, lleno de sentimientos. Me voy y pongo un himno, eso que me lleve al cielo, y después me deje caer. En vez de estar declarando, tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Por cuanto he creído, tu vida está metida en mí. Hoy puedo yo declarar que tú eres mi pastor y nada me faltará. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas que aún no han salido a la luz. Tu palabra, Señor, dice que tú me darás los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas de las tinieblas. Tu palabra dice que yo pasé de muerte a vida. Ahora vivo porque tú vives dentro de mí. La muerte no tiene poder, el diablo fue destruido, los demonios están bajo los pies, Señor, de la iglesia. Yo soy tu iglesia. Tu palabra dice que los que habitamos al abrigo del Altísimo, oramos bajo la sombra del Omnipotente. Tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Tu palabra dice que por cuanto en ti he puesto mi amor, tú me harás andar en las alturas aquí en la tierra. Tu palabra dice que si alguno conspira contra mí, lo hace sin ti. Y el que contra mí conspire, el ángel que está delante de mí, tú lo destruirás. Tu palabra dice que condenada es toda lengua que se levante contra mí en juicio. Poderoso, esa es mi herencia. Tu palabra no vuelve a mí vacía. Me declaro un bendecido, me declaro lo que yo soy en ti. Estoy sano porque por la llaga de Cristo yo fui sano de toda enfermedad. Padre, tu palabra misma lo dice, que yo te busque mientras tú puedas ser hallado. Esa debe ser la declaración. Pero la gente se va allá, va hacia lo que recibió, lo que oyó. Como no tienen nada más que hacer a llorar, ya él no presta atención a eso. Porque él no mora allá, ni mora acá, ni mora allá, mora en mí. Y si yo no creo en lo que a mí me enseñan, entonces ¿para qué yo busco? Si la razón es de que yo sea una nueva creación en Él. Que en Él yo pueda verme perfecto. Aunque tenga 6 dedos en cada pie. Soy perfecto. En Él he nacido para vencer. En Él siempre estoy arriba, nunca abajo. Me puso siempre por cabeza y no por cola. Entonces yo tengo que declarar lo que yo soy. Que así como Él me ve, así soy yo. Y así es la gente. Hola, bendecido, bendecida. Bendecido no es un saludo. Bendecido es una confirmación de que la persona cualificó para estar ¿qué? Bendecido, próspero, completo. Aunque no tenga nada, tú lo ves perfecto y en abundancia. Hacia lo que tú lo ves, más tarde el hombre es o la mujer es. Porque eso lo vio ¿quién? Dios mismo, a través de ¿qué? De su Hijo. Entonces eso es lo que Él dice ahí. Bien claro. Y eso es lo que trae tristeza. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas? Ya todas las cosas están en ti. Todas las cosas. El problema es de creer. Y hasta que uno no rompa este disco duro viejo, imposible que pueda estar el nuevo. Ya inocencia no hay. Lo que hay es ignorancia. Por eso la gente no tiene éxito. Y para uno tener éxito es un proceso donde a uno lo instruyan bien, lo capaciten bien, que uno sepa verdaderamente que lo que le están enseñando eso es que parte de Dios. Cuando a uno le dicen una cosa y después le dicen otra y después lo tienen aquí y después lo tienen allá, la persona sigue siendo nené, niño en el conocimiento de la palabra. Les dice el versículo 20 en Corintios, así que somos embajadores en medio de ¿quién? De Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 20.
6:20. Efesios 6:20. No te olvides el domingo. Va a ser algo bien espectacular. Cómo el diablo operó ilegalmente. Efesios capítulo 6, versículo 20 dice: por el cual soy embajador en cadenas. Estaba preso Pablo, pero ya estaba hablando de Cristo. Hay gente que no está presa, que no está en las cárceles y nadie las persigue y les da temor a hablar de Cristo. Oído. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. ¿Qué es lo que está esperando él? Que nosotros le mostremos a la gente que el pecado no existe. Hebreos 9:26 dice que el pecado fue quitado. A la gente le han llenado la cabeza de diablofobia, que todo lo que ven es diablo y demonios, que hay que mostrarle que el diablo fue destruido. Hebreos 2:14, que el que tenía el imperio de la muerte fue completamente destruido. Hay que mostrarle a la gente que el infierno, que ahora el infierno está cerrado. Apocalipsis 1:17 y 18. Dice que él cogió las llaves y cerró el Hades. Cerró el Hades. Y en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice que a los demonios, los ángeles caídos, los colocó todos al estrado de los pies de la iglesia. Todos a los pies de la iglesia. Y en Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que a los que él conoció, a estos también predestinó. O sea que les preparó de antemano una carrera para que nosotros reconciliáramos al mundo entero, mostrándole a Cristo crucificado, que ahí en la cruz del Calvario él se hizo pobre para que la gente fuera ¿qué? Enriquecida en todo. Que ahí en la cruz del Calvario, con esa ofrenda, como dice Isaías 53:4, 3 y 4 hasta el 5, que más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Que a medida en que a él lo iban moliendo, lo iban golpeando con las callas de bambú y con los pedazos de hueso, le iban quitando la piel, lo iban fragelando a él, dejándolo en carne viva. Oído. A medida en que le iban dando y quitándole la piel, ahí iban quitando el pecado tuyo y mío. Que cuando le pusieron la corona de cardos y espinos, que espinos y cardos tipifican dificultades, problemas, él la llevó en su cabeza. Quitó todo eso. El problema es que la gente no cree, porque la gente quiere que todo sea como hechizada. ¡Chin! Y ahí mismo las cosas se le den. Y esto es un proceso. Porque cuando a la persona se le da de entrada, como no tiene la capacidad de manejar lo que él predestinó, entonces no sabe qué hacer y se vuelve loco. Y Dios no va a enloquecer a nadie que mandarlo para ¿dónde? Para allá, para el manicomio. Primero lo llena de conocimiento, para que cuando él le pueda soltar todo lo que necesita la persona, entonces la persona dice, todo va en orden. Esto es así y esto es acá. Esto es aquí y esto es acá. ¿Aló? Eso es lo que él dice. Eso es lo que dice ahí en la palabra. Entonces, dice que lo que conoció los predestinó, los preparó. Para uno poder ser ministro competente de un nuevo pacto, que estar en la gracia, tuvo que él primero conocerlo. Proceso mío, que ustedes ya lo saben todo. Si él a mí no me sella, yo no estaría predicando el evangelio. Porque desde que salí de la iglesia de los hombres ya estaría yo destruido. Pero como no fue cuestión mía, que yo no me metí por conseguir dinero, que tampoco Dios me dio para montar una iglesia, para conseguir dinero a través de la iglesia, sino para que la palabra corriera y el nombre de Cristo sea que
glorificado. ¿Aló? Esa es la tarea mía. Hacer crecer a Cristo en cada persona. Hablarle a la persona. Mostrarle con hechos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si yo sigo obstinado, sigo creyendo que por lo que sé o por el conocimiento que he adquirido ya tengo derecho a todo, ahí es el problema. Ahí va a ser el problema. Ahí va a ser el problema. Somos hijos y herederos y coherederos en Cristo por cuánto hemos padecido. Pues yo pregunto, ¿ha padecido la persona? Padecer es padecer, porque esa es la forma en cómo Él forma el carácter de cada uno. El ejemplo está en su hijo. Los 4 evangelios, cómo lo persiguieron, cómo lo golpearon, cómo le echaron de bofeteadas, cómo lo maltrataron, cómo le dijeron hijo del diablo, cómo de ciudad en ciudad el hombre tenía que moverse. Es lo mismo ahora. Pablo dice en el libro de Gálatas, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Gálatas capítulo 2. Ya casi terminamos. Versículo 4. Dice: y esto a pesar de los falsos hermanos e introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Observa, la gente para poder expresar la libertad, una cosa es libertinaje y otra cosa es la libertad. Libertad es con la que yo puedo abrir mi boca y decir, Cristo con una sola ofrenda me hizo perfecto y libre eternamente y para siempre. Que yo no esté sujeto a ningún yugo de esclavitud, que porque allá me dijeron esto, entonces yo tengo que andar a la expectativa. Ya tú tienes que andar reposadamente, confiadamente, de saber que alguien te predestinó para estar en este cuerpo, con una tarea de que tú aprendas a reconciliar como Dios te reconcilió con Él. No te tomó en cuenta los pecados porque no te sentaron en un asiento delante del tribunal y te dijeron, bueno, ahora vamos a oír a Julano de tal, a Periquito o a Perica, y vamos a escucharlos a ver qué es lo que van a decir en su propia defensa. No, a ninguno nos pusieron ahí. Al que pusieron fue a Él, al mero mero. Lo sentaron y Él dio su cuerpo, su vida por el pecado tuyo y por el pecado mío. Entonces el pecado fue quitado, el diablo fue destruido, le quitaron dominio, señorío, poder. No, Él no tiene, mira, si ellos pudieran hacer algo contra ti, lo habían hecho. Pero hoy en día no pueden entrar a tu territorio. Como tú tampoco puedes tocar el territorio de ellos. El territorio de ellos es la mentira. Porque Él es mentiroso desde el principio. Es el territorio, es la topografía o la topología de Él, el terreno de Él. El terreno de Él es adulterio, robo, fornicación. Todo lo dejó influenciado. Engaño, apariencia, hipocresía, falsedad, altivez. Todo lo que tengo es el terreno de Él. Entonces cuando tú no tocas el terreno de Él, Él no puede tocar el tuyo. Porque en ti está el que lo venció en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Entonces ahora en ti está la vida y allá afuera está la muerte. Segunda de Tesalonicenses, quedan 3 minutos. 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Pastor, es que yo le hablo a la gente y la gente es más rebelde y mi familia también. No te toca a ti. Simplemente tú habla. Tú habla. Que el que está dentro de ti se da cuenta. 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Punto y coma. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Nadie lo ve. Que es una mente torcida internamente. Misterio de la iniquidad.
conocimiento corrompido. Ese es el misterio que es del griego, quiere decir la palabra epitupemia. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien el presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. ¿Quién está dentro de la persona? Ahí está la unción, está el espíritu detiene la mente. Que de eso voy a hablar de parte del domingo. De eso voy a hablarte de una manera bien. Yo sé que el domingo Dios va a desarrugarte por dentro y te va a templar. Te va a templar. Entonces Dios dice que Él nos llamó a nosotros a reconciliar al mundo como Él lo reconcilió. Al mundo, ahí no dice a una persona que habita en la iglesia o al hermano Julano Sultán, dice al mundo. Que al borrachito tú no lo veas borracho, velo perfecto, decláralo sobrio, no ebrio, aunque esté tomando. Que a la persona que está en el hospital, que le golpeó una moto, le hizo nada, eso le pasa por tanto chisme y tanto brollo, no. Tú no le tienes que tomar en cuenta porque ya Dios no le toma en cuenta a ella nada. Tú ves la perfecta, restaurada, completa. A tu familia que ve a tu padre y a tu madre como sacerdotes, como reyes, como príncipes, perfectos. A los vecinos que te hacen la vida imposible, que te tiran la basura a tu lado. Y coges la basura, tranquilo, decláralos bendecidos. Al que no te agrada, que tienes a cara grandota, no importa, velo perfecto. A la señora que sale sin peinarse en las mañanas, que parece una, bueno, déla perfecta, tú no la veas así. Completa, reinando en vida. Porque Dios no nos llamó a nosotros a ver a la gente en la carne, sino en el Espíritu. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces a la gente también hay que verla perfecta para la gloria del Señor. ¿Aló? Damos un aplauso al Espíritu ahí. Presta atención al texto que te voy a dar. Si yo veo, por ejemplo, a Julano, a Parencejo en pecado, mira lo que tengo por inmundo. Mira lo que hago yo con coger y poner como inmunda la sangre del sacrificio. Mateo capítulo 26, ahí termino. Versículo 28. Pues uno tiene que estar bien cuidadoso. Me dicen a mí que parecía Jesús en el tiempo de él, pagando el precio en esta ciudad por esta palabra. Y aquí estoy porque Dios me vio ¿qué? Perfecto y justo. Donde yo corra a hacer lo que la gente decía, estaba destruido. Pero yo le creí a Él, que fue el que me trajo aquí a esta ciudad. 26, 28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué es? Convenio, alianza. La sangre, todavía él no había ido a la cruz, pero ya estaba anunciando la muerte. Pero esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿quién? Lo que se redime, se compra. Y él compró a precio de sangre el pecado de la humanidad, del mundo entero. Es como el mundo entero no quiere, entonces entrarán los muchos. Y los muchos es más del 70%. El resto, quién sabe qué pasará con ellos. Y eso es lo que él dice ahí. Entonces Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú le ves a una persona en pecado y la condena y la señala, esta sangre pasa a ser inmunda. Porque según tú, no, o según la persona que ve a la otra en pecado, la sangre no tuvo poder para poder limpiar a la persona. Por eso él dice, porque esta es mi sangre del nuevo
Y es lo que hay que valorar. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, puesta en el pretorio donde Él habla cada mañana. Cuando tú llegas ahí en la mañana a adorarlo a Él, adorarlo, 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 y vas creciendo, porque la tarea mía es hacerte crecer en el Espíritu, para que tú mires el mundo y te rías de la situación del mundo. Y tú puedas disfrutar la vida aquí en Cristo. Somos nuevas criaturas. No caminamos por vista, sino por fe. Dios te llamó a ti y me llamó a mí a hacer la tarea, a reconciliar al mundo. Que tú no le hables a tu barrio, pero en la oración de la mañana tú declaras a la gente que, no a los que tú aprecias, sino a todo el barrio. Declara, habla la palabra, envíala, porque la palabra tiene poder para hacer, transforma. Cuando tú veas a ese borrachito allá, no le dediques solamente al borracho la oración, pero bueno, declara sobre el borracho ese, decláralo, declara la palabra. Con los días te vas a dar cuenta y le dice, bueno, ¿usted por qué está rosado? Que ya no volvió a tomar, no sé qué pasó. Pues tu declaración, porque la palabra tiene que poder. ¿Aló? Reconciliadores, embajadores por medio de Jesucristo el Señor. Ya no andamos por vista y no por fe. Amén. Entonces ahí está, es la tarea que tenemos que hacer. Domingo, trae tu tarjeta, tu libreta y la Biblia, que vas a conocer cosas que verdaderamente no conoces. Vamos a estar en pie.